Señor les bendiga, mis May God bless hermanos. you, brothers and sisters. Estamos contentos de estar en la casa Are del we happy to be in the Señor. house of the Lord? Amen. Qué bueno es estar en la presencia del How Señor. good is to be in the presence of the Lord. Leamos nuestras Let us escrituras. read our scriptures. Hebreos capítulo 12, verso 18. Hebrews 12:18. Dice así la palabra del It Señor. says like this, the word of the Lord. Hebreos 12, 18. Hebrews 12:18. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego, y al incendio, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad. For ye are not come unto the mount that high that might be touched, and that burn with fire, not unto blackness and darkness and tempest. Y al sonido de la trompeta, la voz de las palabras, de las cuales los que oyeron rogaron que no se les hablase más. And the sound that trumped in the voice of the word, in the voice of the words, which voices they that heard entreat that the words should not be spoken to them anymore. Porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con dardo. For they could not endure that which was commanded, and if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned and thrust through with a dart. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. And so terrible was the sight that Moses said, and exceedingly fear and quake. Mas os habéis llegado al monte de Sión, a la Amén. ciudad del Dios vivo. But ye are come unto Mount Zion, and unto the seat of the living God, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, to the general assembly and church of the firstborns which are written in heaven, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, and to God the judge of all, and to the spirit of the just men made perfect, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Oremos al Señor. Let us pray. Let us Padre, pray. te damos las gracias en esta noche Father, we give you thanks this evening por permitirnos venir a este culto especial for allowing us to come to this special service, para tomar los símbolos de tu sacrificio, to take the symbols of thy sacrifice, símbolos que nos recuerdan que en ti hay salvación y redención, symbols in which we can remember that indeed there's salvation in redemption. Padre, y es tan positivo para nosotros And it's so positive for us. que el hermano Branham nos ha enseñado The Reverend has taught us que hay sanidad divina aún en estos there's símbolos. the divine healing even in these symbols. Padre, aquel que los tome con fe puede recibir sanidad en su cuerpo, The one that take it with faith can receive healing in their body. porque la sanidad divina son las arras de nuestra redención completa. Divine healing is the earnest of our full redemption. Padre, bendíganos en esta noche. Bless us this evening, Lord, Padre, y aumenta nuestra fe. and increase our faith. Danos fuerza para llegar hasta el final Give us the strength to reach the y la end, inspiración de tu Espíritu Santo para todo el servicio. and the inspiration of your Holy Ghost for the whole En el service. nombre del Señor In the name of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Vamos a leer en esta noche una serie de escrituras. We're going to read a serious scripture this evening. Vamos a tratar de no hablar mucho, We're going to try not to speak a sino lot, solamente a leer las escrituras, but only to read the scriptures. porque ellas hablan por sí mismas. For they speak by themselves. Ahora, el apóstol Pablo está haciendo una comparación The Apostle Paul is making a y comparison mostrando la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. and showing the difference between the Old Covenant and the New Covenant. Entonces vamos a hablar del nuevo pacto en esta noche. We're going to speak about the New Covenant this evening. Ver ese pacto en las escrituras. To see that covenant in the scriptures. Ahora, este pacto era un pacto matrimonial. This covenant was a marriage covenant. El Señor se casó con su pueblo Israel. The Lord married with his people Israel. Y lo primero que tenemos que recordar And the first thing that we have to remember es que el pueblo de Israel fueron escogidos por gracia y no por sus méritos. is that the people of Israel were chosen by grace, not by their merits. Usted recuerda que los 4 patriarcas son el fundamento de la obra maestra. You remember the 4 patriarchs are the foundation of the masterpiece. Amen. ¿Sí? ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to O that? sea, Abraham fue, Abraham. cada uno de ellos significaba algo, ¿verdad? Every single one of them means something. Yeah, that's right. Y el hermano Branham dijo que Jacob significaba gracia. And Reverend said that Jacob meant grace. Entonces, Ajá. de Jacob
Jacob vino el pueblo de Israel. From Jacob came the people of Y Israel. nunca se dice el pueblo de Abraham, And it's never called the people of se Abraham. dice el pueblo de Israel. It's called the people of Israel. Entonces, si Israel significa gracia, If Israel means grace, entonces eran el pueblo de la gracia. it was the people of grace. Fueron llamados por gracia, They were called by grace. cada uno de ellos. Every single one Ahí of them. estaban en Egipto They were presos. in Egypt, in jail, in Eran bondage. esclavos, They eran were in esclavos. bondage. Entonces, y no eran buenas personas. And they were not good people. Moisés trató de ayudarles y aún al mensajero rechazaron. Moses tried to help them, they didn't even reject the messenger. Pero la sublime gracia de Dios, But amazing grace of God que decidió redimirlos, that decided to redeem them. los llamó, primero los escogió, First, he chose them. segundo los llamó. Second, he calls them. Porque a los que antes conoció, For a estos before the llamó. ones he foreknew, he called. Y cuando los llamó, les permitió entrar bajo la sangre del cordero. And when he called them, he allowed them to get into the blood of the lamb. Amen. Ellos no hicieron nada. They didn't do anything, that's right. Lo único que hicieron fue aplicar la sangre. The only thing that they did was to apply the blood. Entonces a los que llamó también justificó. The ones that he called, he also Porque justified. nosotros aplicamos la sangre For por we la fe. apply the blood by faith. Dicen amén a You eso. say amen to that, amen. Entonces luego a los que justificó, a estos también los llamó, ¿verdad? Fuera de Egipto. To this that he justified, he called them out from Egypt. Y peleó por ellos hasta que sus enemigos estaban muertos. And he fought for them until their enemies were dead. Pero llegó el día en que se iba a casar con esa iglesia. But it was the day that the day came that he was going to get married with the church. Entonces esto es el momento, esto es lo que vemos en Éxodo 24. This is what we see in Exodus 24. Y dijo a Dios, por supuesto, a Moisés, And God, of course, and he said unto Moses, dice, sube a Jehová, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Come up unto the Lord, thou, and Aaron, and Nadab, and Abihu, and the 70 of the elders of Israel, and worship ye afar off. El Señor ya los tiene en el desierto. The Lord has it in the wilderness. Son su iglesia, son su pueblo. They're his church, they're his people. Pero él le dice a Moisés que And he escoja 70 hombres, And he says to Moses, pick 70 men, príncipes representantes de todo el pueblo. prince representing the whole people. Y entonces les dice que vengan para presentarse delante de Dios. And then he tells them to present themselves before the Lord. Pero mire usted, dice, But look, quédense parados lejos. stay afar. O sea, ellos no se pueden acercar a They Dios. cannot get close to God. El Señor los ha llamado. The Lord has called them. Ha hecho todo eso que hemos dicho. He has done everything that we had said. Pero aún así no se pueden acercar. But they still yet cannot get close to him. Permanezcan lejos de Dios. Ye be far from God. Mas Moisés solo se allegará a Jehová. And Moses alone shall come near the Lord. Y ellos no se lleguen cerca ni suban con él el pueblo. But they shall not come on night, neither shall the people go up with him. ¿Por qué solamente Moisés podía llegar delante del Señor? Why only Moses could get before the Lord? Nadie más en el pueblo, Nobody else in the ni people. Josué, No Joshua. aunque él era el escogido para ser profeta, Even though he was the chosen to be a tampoco prophet, podía acercarse. he couldn't get close. Solo Moisés, Only Moses. porque Moisés era el mediador, For Moses was the mediator, el que separaba entre el pueblo y Dios. the one that were going to stand between the people and God. Entonces dice el verso 3. Verse 3 says, Y Moisés vino y contó todas las palabras al pueblo, todas las palabras de Jehová and Moses came and told the people all the words of the Lord y todos los derechos. and all the judgments. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. And all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord had said we will do. ¿Qué es lo que está pasando? What Un is matrimonio. happening? A marriage. Entonces el Señor pregunta, So the Lord asked, ¿me aceptas por esposo? do you accept me as a husband? Entonces envía a Moisés a preguntar, He sent Moses to ask, ¿aceptas todo esto que te pido? do you accept all these that I require? ¿Prometes tú amarme, Do you promise to love me, honrarme, honor me, servirme serve me, y ser fiel solamente a mí and be faithful only to me mientras vivas? while you live? Y ellos dijeron, sí, And they said, aceptamos. yes, we accept. Ajá, sí, we do. We do. Ah, Yes, we Entonces, do. entonces es un matrimonio. It's a marriage. Y dice el verso 4, So verse 4 says, Moisés escribió todas las palabras de Jehová
And Moses wrote all the words of the O Lord. sea, todas las promesas que fueron dichas en ese momento fueron escritas en un libro. All the promises that were said in a moment, they were written in a book. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. He rose up early in the morning and built an altar under the hill and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. Entonces dice, porque el pacto no era solo con una de las tribus, era con todas. Because the covenant was not only with a single tribe, but it was with all of them. Y envió a los mancebos los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová. And he shut young men of the children of Israel, which offered burnt offering and sacrificed peace offerings of oxen unto the Lord. Entonces, para poder llevar a cabo para que el matrimonio sea consumado, For the marriage to be consumed, tiene que ser un pacto, Consummated. tiene que ser un pacto establecido con sangre. it has to be a covenant established by blood. With blood. Se aceptaron el uno al otro. One to another were set El themselves. Señor aceptó el pueblo aceptó al The Lord Señor. accepted the people accepted the Y Lord. quedó escrito. And it was written, Y ahí hay un mediador parado haciendo ese trabajo. and there's a mediator standing doing that job. Entonces lo siguiente es derramar sangre. The next step was to shed blood. To shed blood. Ajá. To shed blood. Verso 6. Verse Y 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. And Moses took half of the blood and put it in basins, and half of the blood he sprinkled on the altar. Y tomó el libro del pacto, And he took the book of the covenant, donde había escrito todas las cosas. where he wrote all things. Y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. And read it in the audience of the people, and they said, all that the Lord has said we will do and be obedient. Mire lo que va a pasar. Look what will happen. Y Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. And Moses took the blood and sprinkled on the people. Ujú. Y dijo, And said, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Behold, the blood of the covenant which the Lord hath made with you concerning all these words. Entonces ahí está la confirmación del pacto, la The sangre. confirmation of the covenant is here, the blood. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 varones de Israel. Then went up Moses and Aaron and Nadab and Abihu and 70 of the elders of Israel. Y vieron al Dios de Israel. And they saw the God of Israel. Allá estaba el pueblo lejos, The people was afar off, porque no había sangre entre ellos. for there was no blood among them. Pero cuando la sangre fue aplicada sobre ellos, But when the blood was applied upon them, primero aceptaron en los mandamientos del Señor. first they accepted the commandments of the Y Lord, luego viene la sangre. and then the blood comes. Entonces la separación se terminó. The separation Y ended. Dios invita a todo su pueblo a subir al monte And Sinaí. God invites all his people to go up the mountain Sinai. Pero como no pueden subir 2 millones de But personas, since 2 million people cannot go up, 70 representantes del pueblo, 70 representatives of the people que es de donde viene el Sanedrín, is where the Sanhedrin los comes. 70 que toman las decisiones en el pueblo, The 70 that take decisions on the los people, on the people, representantes del pueblo delante de Dios. the ones that represent the people before God. Estos 70 junto con Moisés y los These demás 70, along with Moses and the rest, subieron al monte Sinaí they went on Mount Sinai y vieron a Dios and they saw cuando God está escrito when it's que written nadie puede ver a Dios that y quedar nobody vivo, could see God and be alive, pero ellos no murieron. but they didn't die. Y no solo lo vieron, And no, they only don't see it. y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Ahí. Sorry. And they saw, and there was under his feet, as it were a paved work of sapphire, a stone, as it were the body of heaven in his clearness. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand. Also they saw God and did eat and drink. ¿Sabe qué es esto? You know what this is? Ellos subieron a la presencia del Señor, They went up to the presence of the Lord. de la tierra al cielo. From earth to heaven, Esto es el rapto, hermano. this is the rapture. Y la cena de las bodas. And the wedding supper of the Lamb.
de Dios con su pueblo. of God with his people, Comieron y bebieron They en la ate presencia de Dios, and drank in the presence of God. sentados Amen. en la misma mesa con Dios Sitting mismo. in the same seat with, in the same table with God himself Es la cosa más is maravillosa. the most marvelous thing. Amen. Pero entonces el pueblo falló. But then the people fail. Porque el pacto de Dios con Israel tenía condiciones. For the covenant of God with Israel had conditions. Y es entonces el hombre no puede cumplir las condiciones. And the men cannot fulfill the conditions. Entonces fallaron. So they fail. Y Dios prometió And God promised hacer un nuevo pacto. to make a new covenant, No de otra clase, not of another de type, la misma clase. of the same type, Otro pacto matrimonial. another marriage covenant. Amen. Es igual, It's the same, pero bajo otros requisitos. but under some other requirements. El hermano Branham dice que este pacto sería sin condiciones Brother says that this covenant was without conditions para que fuera un pacto eterno. for it to be an everlasting Porque el covenant. hombre no puede guardar las For condiciones. men cannot keep the El conditions. ser humano siempre va a fallar. The human being will always fail. Entonces nos mostró por medio de 2000 años So he chose throughout 2,000 y years, escogió un pueblo and he picked a people, para he chose a mostrarle people al mundo to show the que el world ser humano es incapaz de guardar su pacto. that the human beings are incapable to keep his covenant. Entonces, si ya tienen suficiente ejemplo, So if we have enough example, entonces pueden entender por qué es necesario un pacto nuevo. they can understand why there is needed a new covenant. Jeremías 31:31. Jeremiah 31:31. Y aquí vienen los días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Behold, the days come, said the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Y no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. Porque ellos invalidaron mi pacto. Which- Bien que yo fui un esposo para ellos, dice Jehová. Which my covenant they break, although I was a husband unto them, said the Lord. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. Este es el nuevo pacto. This is the new covenant. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. And I will be their God, and they shall be my people. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. And they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, From the least of them unto the greatest of them, said the Lord. porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sins no more. Mire, por este pacto ya no se puede romper. This covenant cannot be broken no more. Ya no es necesario tener a un sacerdote enseñándole al pueblo las cosas y It's not- recordándoselas. It's not needed any longer to have a priest remembering the people the things and And remember them. remember. Sino que cada persona tendrá Teaching. por dentro los mandamientos de But Dios. every person will have inside them the covenant, the commandments of the Lord. Entonces Zacarías agregó más luz al nuevo pacto. Zechariah added more light to the new covenant. Zacarías 9:9. Zechariah 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Shout, O daughter of Jerusalem. He aquí Amen. tu rey vendrá a ti justo y salvador, Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation. humilde y cabalgando sobre un asno, así como un pollino, hijo de asno. Lowly and riding upon an ass and upon a colt at the foal of an ass. Y destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. And I will cut off the chariot from Ephraim and the horse from Y Jerusalem. el carro de guerra será quebrado. And the battle bow shall be cut off. ¿Sabe que por eso es que los judíos rechazaron al Mesías?
You know that's why the Jews rejected the Messiah. Porque ellos esperaban a un Mesías conquistador. They waited for a conqueror Messiah. Era un Mesías que traía paz para todas las naciones. But he was a Messiah that brought peace to all nations. Dice, y hablará paz a los gentiles, y su señorío será de mar a mar y desde el río dice, hasta los fines de la tierra. And he shall speak peace unto the heathen, and his dominion shall be from sea even to sea, and from the river even to the ends of the earth. Y para ti también, por la sangre de tu pacto, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. As for thee also, by the blood of thy covenant, I had sent forth thy prisoners out of the pit where is no water. Es asombroso. That's Que amazing. 4 días después de que él entró en el burrito, la sangre del pacto fue derramada. 4 days after he went into in the little donkey, the blood of the covenant was shed. Y luego dijo, vayan a todo el mundo y prediquen. And after that, he said, go throughout the world and preach the gospel. Entonces Jesús en Mateo 26, So, 26 Jesus in Matthew 26 estableció los símbolos del nuevo pacto established the symbols of the new que covenant. vamos a tomar en esta noche. We're going to take this evening. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake it and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los For pecados. this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. Piensa en la mente de los discípulos esa noche, Think of the mind of the disciples that evening, dándose cuenta que esa noche se está cumpliendo las profecías de Jeremías, Zacarías y todos los profetas. realizing that evening the fulfillment of the prophecy of Zechariah, Jeremiah, and all the prophets. Entonces Pablo hace la comparación So, de los dos pactos. Paul makes the comparison of the two covenants. Dice, pero bueno, vamos a saltar, bueno, sí, leámoslo. Hebreos 9:19. Hebrews 9:19. Porque habiendo leído Moisés, esto es Pablo, hermano, no This es is Paul. no es el Antiguo Testamento. This is not the Es Old Pablo Testament. predicando en This is Hebreos. Paul preaching in Hebrews. Porque habiendo leído Moisés los mandamientos de la ley a todo el pueblo, For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana de grana y sopo, roció el mismo libro y también a todo el he pueblo. took the blood of the coats and of the goats with water and scarlet wood and hyssop and sprinkled both the book and all the people. Amen. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha ordenado. Saying, this is the blood of the covenant which God has enjoined unto you. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Moreover, he sprinkled with the blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. Y esta es una palabra que el hermano Branham citaba todo el tiempo. And this is a word that Brother Branham will quote all the time. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. And almost all things are by the law purged with blood. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de Correcto. pecados. And without shedding of blood is no remission. Amén. Eso es Amen. correcto. Amen. Entonces, mire cómo nos alumbra Pablo, So look how Paul shines el upon us. maestro del Antiguo Testamento. The teacher of the New Testament. Y este es el problema, And this is the issue. que nosotros los gentiles no sabemos nada del pacto de Dios con Israel. That us the Gentiles, we don't know nothing about Por the eso Dios covenant no- of God to Israel. Dios nos tuvo que enviar un hombre que sabía todo sobre la ley That's why God had to send a man that knew everything about the law. para Uh-huh. explicarnos lo que es la sangre de Cristo. To explain what was the blood of Christ. Uh-huh. Porque la sangre de Cristo es el cumplimiento de todo lo que la ley decía. For the blood of Christ is the fulfillment of everything that the law said. Este es un libro judío, no gentil. This is a Jewish book and not a Gentile book. Hebreos 9:11. Hebrews 9:11. Mas estando ya presente Cristo. But Christ being come. Gloria al Señor. Amen. Sumo sacerdote de las cosas buenas que habían de venir. And high priest of good things to come. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, By a greater and more perfect tabernacle, no made with hands, that is to say, not of these buildings, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, neither by the blood of goats and calves,
mas por su propia sangre. but by his own blood. Entró una sola vez en el santuario, He entered in once into the holy place, habiendo obtenido eterna redención. having obtained eternal redemption for us. Yo creo que Pablo debe haber estado gritando, escribiendo I esto. think Paul was shouting, writing these things. ¿Cuánta unción hay en estas How much palabras? anointment there is in these words. Porque si la sangre Amen. de toros y de machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, For if the blood of bulls and of goats and the ashes of heifer sprinkling the unclean sanctify to the purifying of the flesh, la ley de Moisés solo podía purificar la carne, hermano. the law of Moses can only purify the flesh. No podía hacer nada con el corazón. He couldn't do nothing with the heart. ¿Cuánto más la Amen. sangre de Cristo? How much more shall the blood of El Christ, cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. purge your conscience from the dead works to serve the living God. Amen. ¿Cómo puede usted limpiar su How conciencia? can you purge your conscience? Use el cloro de la sangre Use de the Cristo. Clorox of the blood of Christ. ¿Cómo recibo el cloro? How do I receive the Clorox? Confiese a Dios sus pecados. Confess to God your Y el sins. pecado confesado cae en el cloro And the sin which is confessed falls in the Clorox y obtiene eterna and redención. obtains everlasting redemption. Amen. Así que, por eso, es mediador del nuevo pacto. And for this cause, he is the mediator of the new covenant. Ahora Jesús es el mediador de este pacto, Now Jesus is the mediator of this covenant, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amen. That by the means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first covenant, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Amen. ¿No es maravilloso Is eso? it marvelous this? Amen. ¿Cómo escaparemos nosotros si menospreciamos una salvación tan grande? How shall we escape? We take for little as such a great salvation. Hebreos 10:26 está una gran advertencia. Hebrews 10:26, there's a great warning. Amen. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el For if pecado. we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there it remained no more sacrifice for sins, Sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. but a certain fearful looking for judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. ¿De qué está hablando Pablo? What is Paul speaking of? De Datán y Coré, Of Dathan and Korah. que ellos ya estaban bajo la sangre del pacto. That they were under the blood of the covenant Y ellos decidieron ponerse en contra de Dios and they went against God y pecaron contra la palabra de and Dios. they sin against the word of the No Lord. no porque fumaron o Not cometieron because they adulterio. smoke or commit adultery. Para eso había perdón en la ley. There was forgiveness for that in the Pero law. lo que no había perdón For the thing that was no es forgiveness que ellos pisotearon el pacto. is that they stood on the covenant, step on the covenant. Eso es lo que Pablo va a decir. That's what Paul will say. El que menospreciare la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna He that misericordia. despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oh, how much sore punishment suppose ye shall he be the worthy who had trodden under the foot of the Son of God and had counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified and holy thing and had done despise unto the Spirit of grace. Por eso cuando el hermano Branham leyó esta escritura, That's when Brother read the scripture. él dijo, si He said, descreyéramos voluntariamente, If we unbelieve willfully, porque el único pecado imperdonable es la incredulidad. for the only sin that is not pardonable is unbelief. Así dijo el hermano Branham. That's what Brother said. Es algo asombroso. It's something amazing. Y ahora,
Terminemos. and let us wrap it up. Esto es Primera de Corintios 11:23. 1 Corinthians 11:23. Amen. Porque esto es Pablo. This is Paul. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. That the Lord Jesus, the same night in which was betrayed, he took bread. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. And we had given thanks, he break it and said, take, eat, this is my body which is broken for you, this is doing remembrance of me. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, After the same manner also he took the cup when he was saying, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. this cup is the New Testament in my blood. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma de aquel pan y beba de aquella copa. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of that cup. Escuche, dice, examínese Listen. cada uno a sí mismo. He says, examine himself, every single one. Pero a muchos creyentes les gusta examinar a los demás. But many believers like to examine others. No, deje a los demás quietos. Let others alone. Es la instrucción es examínese usted The mismo. instruction is to examine yourself. Amen. Dice, verso ¿cuál? 30. 29. 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, For- ciertamente no seríamos juzgados. For if we will judge ourselves, we should not be judged. Mas Amen. siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Así que, hermanos míos, cuando os juntás a comer, esperaos unos a otros. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegare. And if any man hunger, let him eat at home, that ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come. Yo he escuchado que hay personas que que deciden ayunar para poder tomar la Santa Cena. I heard that there's people that decide to fast to take the Lord's Supper. Pero si es un acto de comer, no tiene nada que ver con ayunar. But if there's a thing of eating it, that has nothing to do with fasting. Y luego hay otros que acostumbran a ayunar, no comer después de la Santa Cena. And there's other people that they take a custom not to eat after the Lord's Supper. Y yo creo que es algo bueno si usted lo quiere hacer. And I believe it's something good if you want to do it. Pero conforme a la Escritura, Pablo tampoco dijo eso. But according to the scripture, Paul never said that. Y dijo, si después de la cena tiene hambre, coma en su casa. If he said after the Lord's Supper you're hungry, go and eat at your house. Entonces está claro, ¿verdad? It's clear, right? Pero solamente en el verso 33 So only in verse 33, dice, esperaos unos a otros. tarry one for another, he says. Esta es algo extraño. It's something strange. Pero gracias a Dios tenemos un profeta. But thanks God we have a prophet. En el mensaje de ordenación, el profeta dice en el 65, In the message ordination, paragraph 65, he says, dice, ahora bien, como ha sido nuestra costumbre, tomamos esta escritura de esta manera. now as it has been our custom to us, we take the scripture in this way. Que al hacerlo simplemente, o sea, esto es lo que significa esperarse los unos a los This otros. is what it means, tarry one for another. Tarry means to wait. Tarry means to wait. O sea, eso no se puede traducir, It cannot be porque translated. es una palabra solamente en inglés. It's a word in Ajá. English. Dice que al hacerlo simplemente inclinamos nuestras cabezas That when we do this, that we just bow our heads, y la congregación ora por nosotros los pastores and the congregation prays for we pastors. y nosotros los pastores oramos por la We congregación. pastors pray for our congregation. Así es como nos esperamos los unos a los otros. That's how we wait one
wait on each other sirviéndonos unos a otros, orando. by serving each other by praying. Usted ora, You dice, pray, Dios perdona a mi pastor. God forgive my pastor. Si hay algo en su vida que ellos hayan hecho, perdónalos. If there's anything in his life that they have done, you forgive them for it. Perdónalos, no lo hicieron a propósito. Forgive them, they didn't mean to do it. Y regresamos enseguida, los pastores orando por nuestra And we congregación. come right back, the pastors praying for our congregation. Dios, este es el pequeño rebaño que tú nos has dado a cuidar. God, this is the little flock that you give us to watch over. Si hay algo malo en su vida, quítalo, Padre, If there's anything wrong in their life, take it away, para Father, que todos podamos estar juntos en comunión, so we can all stand together around, fellowship around, sabiendo que venimos aquí guardando el orden de Dios y tomando la Santa Cena. knowing that we're coming here, keeping the order of God and taking the communion. Creo que es un momento de comunión muy dulce. I think it's a sweet time de of fellowship. compañerismo. Dicen amén a eso. Do you say amen to that? Amen. Terminemos Let entonces. us finish then. Hebreos 13:20. Hebrews 13:20. Estas son palabras del corazón de Pablo. These is words of the heart of Paul. Y el Dios de paz Now que the os God of peace, sacó de los muertos, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, that brought again from the dead our Lord Jesus, el gran pastor de las ovejas, the great shepherd of the sheep, por la sangre del pacto eterno, through the blood of the everlasting covenant, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, make you perfect in every good work to do his will, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, working in you that which is well pleasing in his sight through Jesus Christ, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. to whom be glory forever and ever. Amen. Así sea, ¿verdad? Let it be so. Entonces, esto es un cuadro hermoso en This toda is la a beautiful escritura. picture, the whole scripture. Entonces el Señor estableció este símbolo The Lord established this symbol, para mostrar una realidad espiritual To que show ha sido hecha en nosotros. a spiritual reality that was made in us. O sea, usted primero acepta la palabra First, you accept the y word, luego recibe el Espíritu. then you receive the Spirit, Entonces usted toma el pan y el vino You como take símbolo de esas the cosas. bread and the wine as a symbol of such things. Ahora, si usted tiene que examinarse Now you have to examine yourself para poder tomarla dignamente. to take it worthily. Y hay alguna persona que siempre piensa, And there's a person that always thinks, dice, ¿qué acerca de aquellos que no tienen el Espíritu Santo aún? what about those that don't have the Holy Ghost yet? Bueno, es triste, It's sad. pero hay personas que toman tiempo But en recibir el there's Espíritu people that Santo. take time to receive the Holy Ghost. Pero ninguno de los apóstoles tenía el Espíritu Santo cuando Jesús se lo dio. But none of the apostles had the Holy Ghost when Jesus gave it to them. Y Jesús mismo les sirvió la cena a ellos And Jesus himself served the Lord's Supper to porque them, estaban en proceso. for they were in the process. Ahora, si Now, una persona es un pecador que no quiere nada con Dios, if a person is a sinner that doesn't want nothing with God, entonces para él no hay nada con eso. there's nothing for that. Esto to es them. solamente para personas que con sinceridad buscan al Señor. This is only to people that with sincerity they seek the Lord. Entonces vamos a orar We're going to pray y vamos a pedir que Dios bendiga and we're nuestros elementos. going to ask that the Lord bless our elements. Pues una pequeña instrucción. Yes, please. A little instruction. Que el Señor les bendiga a cada May uno. God bless you all.